Bien, vamos con el primer capítulo sobre adolescencia. ¿Te querés presentar? Dale, yo soy Juliana, soy una persona adulta, ¿sí? Que intenta cuidar todos los días a las y los adolescentes en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio y en mi rol de psicóloga. Y en mi rol también o función de mamá y de tía, digo, en todas las funciones que cumplo, en los adolescentes y las adolescentes que tengo alrededor, intento acompañar y cuidar. Me parece que es la presentación que te puedo dar. ¿Qué más te gusta? Sí, la que más me gusta. ¿Estás con muchos y muchas adolescentes durante el día? Sí, en general atiendo adolescentes en consultorio y por otro lado en la subsecretaría trabajamos justamente con la protección y promoción de derechos de niñas, niñas y adolescentes y hay muchos programas que tienen que ver, o muchos espacios y dispositivos que tienen que ver con que los habitan adolescentes. Bien. Y cuando hablamos de adolescencia, viste que siempre, o por lo menos yo aprendí en una materia que era salud de adolescencia, no me acuerdo qué más, que era la etapa de dolor, donde tenías 3 duelos, qué sé yo, medio como que lo desarmábamos en un concepto que, bueno, entendíamos que era la adolescencia, pero ¿vos cómo lo pondrías en palabras para vos? La adolescencia, para pensarla o representarla de manera como simple, es una etapa de crecimiento. Y cuando hablamos de duelos, hablamos de conflictos, uno puede pensar que los duelos y los conflictos sirven para crecer. Sí. Y me parece que lo más interesante de la adolescencia tiene que ver con eso, con crecer. ¿Sí? Y cómo acompañamos las personas adultas a ese crecimiento. Tiene que ver con eso la adolescencia, una etapa de crecer y con conflictos y que si uno se lo mira al conflicto de una manera, digamos, desde una posición de superación de situaciones, me parece que está bueno, que tiene que ver con el motor de crecer el conflicto. Entonces, me parece que es una etapa justamente que viene con eso. A mover, a recuperar, a repensar, obviamente a duelar esa persona infantil, ¿sí? Para generar un proyecto de vida nuevo y que tiene que ver con eso, con construir todo ese proyecto adolescente. Y cuando hablas de recuperar, ¿a qué te referís? Y uno recupera coordenadas como la sexualidad, como la historia, como la subjetividad, como la identidad, y la repiensa en algunos puntos y la transforma para generar ese adolescente o esa adolescente, ¿sí? Con un proyecto propio que tiene que ver con una transición a generar o a construir una persona que es adulta, ¿no? Y muchas veces esto que vos decís de construir tu propio camino, viste que se habla de como que los adolescentes son exagerados y que tienen los sentimientos a flor de piel y demás, pero muchas veces a mí me pasa de ver que, no sé, mi hermana, que es adolescente, muchas veces se plantea cosas que mis viejos en 50 años no lo hicieron. Digo, bueno, toda esta cosa enérgica también trae estos cambios que, o sea, a mi gusto, digo, joya, vas rompiendo cosas, ¿no? Digo. Sí, justamente es una etapa donde hay una ruptura, ¿sí? Entre una etapa, digamos, de sujeto infantil a ser una persona adolescente, digamos, a poder habitar y transitar esa etapa. Y justamente hay una ruptura y hay que, así como se caen cosas, se van a construir otras. Claro. Y se van a reconstruir otras. Entonces, en ese proceso, por supuesto, tiene que ver con la identidad, con la personalidad y con armar ese, digamos, ser uno entre otros o con otros, no ser uno igual al otro. Entonces, en esa construcción, digo, fíjate todas las cosas que tiene un adolescente que armar, ¿no? Claro. Que muchas veces desde la visión de la persona adulta parece como que no hacen nada, se aíslan, ¿no? No hacen cosas desde lo productivo. Todo en la cama, no estás haciendo nada. Exacto, parece como que no es desde lo productivo o utilitario de la visión de la persona adulta y sin embargo es absolutamente un proceso psíquico que tiene que hacer para armar ese proyecto de vida, para desarmar esos puntos de ser un sujeto infantil, ¿no? De ser un niño o una niña y armar ese ser adolescente, que es todo un proceso psíquico que lleva mucho pensamiento, digamos, están entre el juego entre la fantasía y la realidad. Entonces digo, fíjate qué rico es toda esa sensación de no hacer nada, que parece tirado, pero en realidad está todo el tiempo en pensamiento. Maquinando, como claro, tal cual. Estás maquinando todo el tiempo. Viste que vos recién hablabas como de arreglar o de armar. No sé, ahora me imagino una caja de herramientas. ¿Qué tenemos que tener? Porque en esa etapa o ese proceso de construcción, si querés ponerlo en algún término. La caja de herramientas está buenísimo lo que pusiste como dispositivo, porque justamente lo habla Foucault. Dice que uno debería tener una caja de herramientas para hacer todas las intervenciones. Pero lo más importante es que, digamos, que las y los adolescentes estén cuidados, estén mirados, estén acompañados. Me parece que justamente la mejor herramienta que tienen ellos es justamente alguien, las personas adultas que lo rodean, que lo acompañen a bordear eso, esa construcción, ¿sí? Las y los adolescentes tienen como un momento, un periodo de exploración absoluta,
¿sí? Porque cada etapa, digamos, evolutiva tiene que ver con eso, con explorar diferentes dimensiones, pero en esa exploración siempre tiene que haber un borde para enlazarse o agarrarse cuando lo necesiten. Claro, una red de contención. Exactamente. Digo, la vida, viste que siempre es con una otra o con un otro, desde que nacemos hasta que nos morimos. Bueno, en esta etapa mucho más, cuando hay situaciones en las que uno repiensa quién es o quién quiere ser, digo, qué mejor que hay otro que acompañe todo ese discurso, esas prácticas, esas representaciones de quiénes queremos ser. Sí, y sabes que me viene un pensamiento ahora con el tema de la música. Viste que la típica imagen del adolescente en películas es ventanilla o colectivo, auriculares. Pero yo también fui esa piba. Y la verdad que ahora me pongo a pensar en esa piba que estaba en el colectivo. Y yo me acuerdo que escuchaba canciones para conocer más, como que como absorber mucho para descubrir qué me gustaba. Pero no lo hacía conscientemente. Yo buscaba canciones, salteaba, pasaba. Esta cuestión del explorar tiene que tener su tiempo también. Es como que, no sé, si no, te apuran a crecer. ¿Viste? A los 17 años tenés que elegir qué tenés que hacer de tu vida. Decís, no sé si estoy preparada para esto. Viste que es, digamos, cada tiempo de crecer, la adolescencia justamente es un tiempo de demora. Sí. De demora digamos, de justamente el momento o de la productividad de los adultos. Claro, sí, te entiendo. Hay otro tipo de productividad, digamos, de pensamiento, psíquica, que hacen las y los adolescentes. Pero tiene que ver con eso, con la productividad desde otro lugar. Y es esta chica o este chico que están tirados con los auriculares o con el celular en el cuarto, que muchas veces las personas adultas nos vienen a consultar, a decir, no está haciendo nada, estoy preocupada porque está aislado. A veces se aísla justamente porque las expectativas o las presiones o las demandas de las personas adultas sociales son tantas que correrse un poquitito de la mirada de las personas adultas está bueno, porque permite como construir todo esto. Y además, digo, esto de la música que decís, digo, tiene mucho que ver, ¿no? Algo simbólico que permite darle un montón de sentidos a todas las cosas que les están pasando, a todas las cosas nuevas que están sintiendo. Digo, es una etapa justamente interesante y de apertura, de cosas nuevas, de pares, claro, ¿no? De pertenecer, de no pertenecer, de cómo pertenezco a un lugar, con qué, tomando, digamos, el ropaje de la época, como la tecnología, y por eso hablamos de los dispositivos, digamos, cualquiera de tecnológicos, que a veces asustan, pero en realidad son un facilitador en la vida y un facilitador con adolescentes en el lazo, en el vínculo. Digo, yo tengo una posición muy marcada y de hecho en los programas que llevamos desde el municipio lo marcamos todo el tiempo. Los dispositivos tecnológicos, digamos, están para usar. ¿Sí? El tema es la compulsión de eso, que es otra historia y que tiene que ver con qué hacemos las personas adultas y qué les mostramos a las y los adolescentes para que se identifiquen. Digo, me parece que el punto está ahí. Me gusta lo que estás contando. ¿A qué te referís con esto de qué hacemos con el tema de los dispositivos? ¿Con el uso te referís o cómo? Claro, porque viste que se cuestiona mucho como el uso, como que es riesgoso, es peligroso. En realidad no, el uso, o sea, la tecnología no es peligrosa en sí misma. Claro. Sino es, digamos, ni siquiera es el uso de la tecnología, sino es ese adolescente, ¿qué le pasa? ¿Sí? Si está acompañado, si no está mirado, si está escuchado, si es muy escuchado. Me parece que, hablando de la caja de herramientas ahora que me trae, lo más importante es que sean escuchados en lo que les pasa, en las necesidades que necesitan. Digo, porque a veces las personas adultas pensamos algunas cosas de adolescentes y no los escuchamos. Sí. Me parece que el primer paso y lo que más importante que podemos hacer es escuchar. Y a partir de ahí acompañar en lo que necesitan. Sí. Y además tiene que ver con esto de que qué tipo de escucha. Porque yo puedo hablar con alguien que me diga todo que sí, puedo hablar con alguien que me diga sí, pero, y todo lo que yo haya dicho me lo baje. Uh-huh. O puede alguien que simplemente me esté escuchando y eso ayuda un montón. ¿Qué pasa con ese adolescente que no es escuchado o no es escuchado como quiere? Porque también pasa eso. Pero no me escuchan como yo quiero que me escuchen. ¿Qué es? Mira, nosotros planteamos todo el tiempo, cuando digo nosotros es por el equipo del municipio que formamos parte y venimos trabajando un montón en estos temas. Cuando lo peor que podemos hacer es no escuchar, ¿sí? Justamente lo peor que podemos hacer es no escuchar. Y a veces parece que escuchamos, pero en realidad estamos hablando, las personas adultas, todo el tiempo. Los chicos, tal cual. Exactamente. Y no estamos escuchando. Porque a veces nos da miedo, porque a veces no sabemos qué decir, porque a veces no sabemos. Digo, bueno, nada, tiene que ver con eso. Digo, a ver. Entonces, como crear las condiciones de escuchabilidad implica esto, ¿no? Que cuando vos las podés crear, las y los adolescentes hablan de lo que les pasa.
¿sí? No es tan fácil porque bueno, uno tiene que correrse del centro y de correrse en lo que piensa. Y correr el ego, dejar el Y, ego un poco claro, de lado. y, Sí, ¿viste? sí. Y dar lugar al otro o a la otra para que la persona hable, ¿no? Para que ese chico o chica hable. Y a veces con cosas que no nos gustan. ¿Sí? Pero bueno, es alojar la palabra del adolescente, digamos, de cualquier adolescente que necesite ayuda, acompañamiento, algún comentario, alguna sugerencia, alguna participación. Digo, me parece que eso es como lo más importante que uno puede hacer. Y también el hablar hace que uno se escuche. Viste que los problemas en la cabeza parecen como más grandes hasta que lo charlas con una amiga y decís, no era tan jodido como yo pensaba que era. Creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Tal cual, viste que lo que hacemos, digamos, las psicólogos Háblame, dale. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que el otro tome registro de lo que está diciendo y que pueda repensarse en otra posición respecto a lo que está diciendo. Claro, sí. Tiene que ver con eso, justamente con la palabra y la posición que uno tiene frente a la palabra y a la situación. Claro. Y eso, por suerte, uno lo puede mover, buscar otros sentidos, y en eso, bueno, consiste también la terapia, ¿no? En revisar cuáles son las posiciones en relación a lo que uno dice, a lo que uno hace, siente. La posición, en especial. Y que, viste que recién me hablabas de que es una etapa y siempre lo vamos a querer ubicar en algún rango etario, por lo menos a mí me pasa, pero el otro día escuchaba un término que es adolescencia temprana. ¿Existe? ¿Es así? ¿Puede ser que hoy socialmente veamos cambios que nos hagan ser adolescentes más temprano? ¿Una cuestión así? ¿O no? Sí, viste que se habla de adolescencia, digamos, temprana y también tardía. Como que te dura 1000 años la adolescencia. Los de 40, 50 que siguen siendo adolescentes. Sí, sí. Bueno, más o menos eso, digo, para los psicólogos y las psicólogas, viste, los tiempos de las etapas son lógicos y no cronológicos, de edades cronológicas. Entonces digo, me parece que eso, en esta etapa donde todos queremos ser jóvenes en algún punto o adolescentes, eso como que se va moviendo. Ajá. Y digo, por supuesto que aparecen puntos, digamos, que refieren a la adolescencia en sí misma, cuando son más chicos o más chicas, y también cuando son más grandes. Uh-huh. Entonces, me parece que son elementos, por ejemplo, de repensar, de cuestionar, por ejemplo, la palabra de las personas adultas, de la participación. Digo, vos ves a una nena hoy o un nene de 8 años y la participación social que tiene no es la misma que la que tenía yo tengo 45. Sí, sí. Sí, entonces digo, me parece que en esas cosas, si hablamos de una adolescencia precoz, está buenísimo, ¿no? Claro, sí. Y, por ejemplo, ¿qué cuestiones atraviesan hoy a los y las adolescentes que, no sé, adolescentes de la década del 90 no atravesaban? Digo, por cuestiones coyunturales de, no sé, tecnología, avances y demás. ¿Qué pasa hoy a los adolescentes de hoy que antes no? Porque lo pienso en términos de, no sé, hoy adolescente de 15, padre de 45, 50. No, pero yo a tu edad yo no hacía eso. Digo, esa disputa que pasa, ¿qué diferencias encontrás o podés percibir? Si bien viste que van cambiando como las modalidades o las formas, y eso como que va cambiando, hay cosas que son estructurales que tienen que ver con las cuestiones psíquicas que se resuelven en esa etapa, que siguen siendo las mismas, digamos, de las personas, por ejemplo, las mías, de cuando yo y por ejemplo, los cambios en el cuerpo, la elaboración de esos cambios que tienen que ver con los cambios, tienen que ver con la pubertad, y la elaboración de eso tiene que ver con la adolescencia, ¿sí? Poder elaborar qué me pasa en el cuerpo, los cambios y demás, tiene que ver una cuestión, digamos, de un proceso psíquico. Sí. ¿Sí? Reconstruir, digamos, el tema de construir eso que te digo, del sujeto infantil a generar un sujeto adolescente con un proyecto de vida adulto, también tiene que ver con esto que es como estructural, ¿sí? Va a tomar como el ropaje de la época. Hoy, pues, digamos, o la identidad, por ejemplo, están como reconstruyendo esa identidad. Digo, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Todas esas preguntas, digo, están como reconstruyendo eso. Obviamente van a tomar todos elementos de la época. Una es la tecnología. Claro. ¿Sí? Vos ves la identidad, la construyen en un espacio virtual. Hoy ya no hablamos ni de espacio virtual y real, hablamos del real. Por eso hablamos de, digamos, que todos los espacios, digamos, tecnológicos son las TRICs. De hecho, nosotros hace unos días estuvimos planteando unas jornadas de TRICs. ¿Cómo TRICs? Hablamos de tecnologías, que las tecnologías no son pensadas solamente como de información y de comunicación. Sería digamos, lo menos importante. Son justamente de relación. Y si hay algo que nos dan cuenta adolescentes, tiene que ver con eso, que es un espacio de relación las tecnologías. Claro. Hoy el lazo pasa por ahí, entonces ya no hablamos más de espacio real virtual,
¿sí? Sí, no es que sos uno en la realidad y otro en la No, virtualidad. Claro. es el espacio donde se juega y donde se relacionan, es ese espacio, donde la tecnología termina tomando todos esos elementos, digamos, que tienen que ver con la época y con, digamos, la etapa evolutiva particular de la adolescencia, y el lazo es por ahí. Y ya por eso no se habla más de espacios distintos, sino como que es un espacio integral, donde habitamos, todos y todas, ¿no? Pero justamente los adolescentes nos traen todo eso, una manifestación nueva, Claro. ¿sí? Y con fenómenos psicosociales nuevos. Sí, Digamos, sí. el sexting, digamos, apareció toda una cultura adolescente, después la toman los adultos. Sí, sí, pero surge de ahí, de como una especie de revelación a partir de eso, pero es más de la época que otra cosa. Sí. ¿Sabes que los pibes y las pibas, o por lo menos a mí me da esa sensación, tienen mucha más idea de salud mental que en años anteriores? Hasta te diría que incluso, yo tengo 21 años, no soy muy grande, pero ponele, cuando yo tenía 15, 16, no sé si se habla tanto de salud mental, o si ibas a la psicóloga, el psicólogo como... Como que tenés un problema. Hoy tenés terapia. Y ahí con mis amigas, hoy tengo terapia, entonces como que cambia totalmente la perspectiva de terapia. Digo, hay una onda adolescente que le está dando bola a la salud mental. Bueno, sin ir más lejos, el arquero de la selección argentina hace unos días dijo, sí, hablé con mi psicóloga y fue como, estalló Twitter, de, qué sé yo. Está bueno hablar. Pero también pienso en TikTok, que hay mucha gente que dice, ¿cómo saber si tenés, no sé, TDAH? Y tipo tiran características y miro los comentarios tipo, re yo. ¿Qué pasa en ese autodiagnóstico en algún punto? Sí, por ahí lo que podemos pensar es que no somos diagnósticos, somos historias, en principio. Entonces, digo, corrernos un poquito de los diagnósticos, que tienen como una mirada más medicalizante, si querés, Sí. ¿sí? Y tomar como que son historias. Y esas historias, si tienen sufrimiento, riesgos, o simplemente nada, te cuestionas el sentido de la vida, el sentido de lo que te está pasando, el sentido de cosas que pensás distintas, o querés un espacio propio, digo, me parece que está bueno como ubicarlo en un espacio terapéutico. Claro. ¿Sí? Me parece que sería alguien competente, que te puede... ni siquiera crear el diagnóstico o ver el diagnóstico, sino escucharte y poder pensar de manera conjunta, mancomunada y construir algo juntos. Me parece que tiene que ver más por ese lado que con escuchar a alguien que para que vos te autodiagnostiques de algo. Es más, ¿para qué, no? Sí, te entiendo. Digo, me parece que justamente el TikTok tiene que ver para simbolizar otras cosas. Pero me parece que, y por otro lado retomo lo que decís, lo de salud mental, me parece fantástico que se hable de salud mental. Hay un gran tema que estamos muy preocupados, un tema de salud mental y adolescencias, porque justamente la dificultad que vemos todo el tiempo en las cuestiones de vulneración de derechos es justamente en situaciones de salud mental. Entonces me parece que hay que revisar qué está pasando con niñas y niños para que en su adolescencia tengan efectos tan graves en su salud mental. ¿De qué estamos ¿sí? hablando? Situación de desborde, de muchos desbordes todo el tiempo, ¿no? Digo, me parece que esto que no puedan como tener un borde psíquico, ¿sí? Donde puedan tener una vida con, digamos, no quiero decir normal, entre comillas normal, pero de relación cuando hay, por ejemplo, hay una situación de pongámosle un ejemplo para que... Claro, una situación de que, bueno, de una complicación que tienen con vincularse con otro. Bien. Digo, bueno, ¿de dónde sale eso? Bueno, evidentemente son efectos de algo que pasó en la historia. Por eso digo, no somos diagnósticos, somos historia. Claro. Entonces, bueno, retomar esas coordenadas de la historia, revisarlas y poder trabajar. Eso tiene que ver con trabajar en salud mental. Sí. Y a todos nos pasa. Digo, yo creo que inclusive quien ingresa en la etapa de preadolescencia o adolescencia debería tener el espacio con un psicólogo o una psicóloga. Es re interesante. Me parece que es un apoyo para construir esa identidad de otra manera. O sea, vos decís que todas las personas en algún momento de su vida tienen que atravesar una situación de terapia. Sí, estaría buenísimo. Es un lugar de pensamiento, un lugar de justamente de repensar qué te pasó, qué nos pasó, qué querés, qué no querés. Bueno, el qué nos pasó es una pregunta que está buena porque hasta, viste que, no sé, contás anécdotas y las sentís de manera corporal. No, este día la pasé re mal y te empezás a angustiar en serio. Uh-huh. Y esos espacios para mí tienen mucho valor, más en la adolescencia. Sí, además, ¿quién no tiene angustia, no? Digo. Claro. Bueno, tiene que ver con ¿Quién pasa de toda la vida transitándolo feliz? Igual. O qué entendemos por felicidad también, porque sí. Que es otro tema más grande y le podemos dedicar otro capítulo, tal cual. Y con lo de participación, digamos, con lo de la salud mental,
digo, que se trabaje con adolescentes es fantástico. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en Foros Adolescentes, que es un programa local que hemos creado hace unos 2 años, que tiene que ver con esto, con tomar el protagonismo, la palabra, justamente escuchada, para empezar a construir, digamos, lógicas de salud, ¿sí? De cualquier tema, de cualquier momento, situadas, por supuesto, tiene que ver con el grupo concreto al que vamos a trabajar, sí, que es a demanda de cualquier espacio de la ciudad, pero tiene que ver con armar todo eso. Y de hecho, este mes, que hablamos del mes de las 3N, por las múltiples iniciativas de la ONU, con el tema del Día Internacional, ¿sí?, contra el abuso sexual sobre niños, niñas y adolescentes, el Día de los Derechos, que fue el 20, y el 25, que tiene que ver con la eliminación de la violencia sobre mujeres y niñas, vamos a armar en una intervención en un espacio público todas esas expresiones que salieron en foros, las vamos a retomar. ¿Cómo cuáles? Y la fundamental, vamos a tirarla acá, es nosotros somos el lugar exacto. Digo, qué interesante, ¿no? Que adolescentes digan eso. Que son el lugar exacto. Exacto. ¿Para qué, digamos? Está buenísimo, digo. Es como, sí, es el lugar, es el espacio, son los protagonistas, son los que tienen la palabra. Y a partir de ahí, bueno, a ver cómo las personas adultas nos ponemos a armar como las condiciones para que lo transiten de la mejor forma, de la forma más cuidada, ¿sí? Porque tiene que ver con eso. Bueno, esto que vos decís la frase que surge de somos el espacio exacto, me hace acordar la frase... El lugar exacto, perdón. ¿Viste esa frase de, no, la juventud está perdida? Los pibes... Bueno, en algún punto tenés que estar perdido para encontrarte. Si yo no me pierdo en lo que no sé qué soy, en no sé qué es mi historia, no sé qué me gusta, nunca voy a poder definir eso que me pasa a mí. Me pasa que por ahí escuche, no, la verdad que no sé qué estudiar. Está perfecto que no sepas qué. Es con la primera pregunta que tenés que arrancar, digamos. Porque ¿quién sabe a los 17 años, 18, qué va a estudiar, no? Sí, obvio. Y también pienso en qué es lo que hoy más nos preocupa o preocupa a las adolescencias. Y nada, quería preguntarte a vos si tenés alguna noción de qué es lo que más preocupa hoy en la etapa adolescente. En la etapa adolescente, mira, antes que de contestarte eso, quería retomar esto de la juventud está perdida. Digo, a mí me parece que es una proyección de las personas adultas. Estamos perdidos nosotros. En lo que nos vemos, en los que no podemos hacer, o claro, lo que nos reconocemos. Digo, me parece que justamente quienes están perdidos somos las personas adultas, digo, y le ponemos esa imagen a los pibes. A los pibes. Sí, entonces me parece que justamente es retomar todo lo contrario. Digo, y sobre todo mis vivencias, experiencias tienen que ver justamente con que te traen preguntas, te ayornan, te hacen todo el tiempo repensar cosas, de construir temas, conceptos. Es como sumamente rico. Todo el tiempo te tiran conceptos nuevos. A mí me súper interesa que antes te pensaba, viste, como que armaban como su idioma propio. Claro. ¿Viste? Ahora no, ahora tienen intervención en participación digamos, social, que dicen, che, este idioma castellano tiene que cambiar y hablar de niñez, porque incluye, o por lo menos, proponen en un espacio ya bien social, eso sí cambió, por ejemplo. Sí. Antes estaba como más reducido, ahora no, tienen un espacio y una intervención social muy importante, que a veces parece que se masifica, que tiene que ver con las marchas, eso, que participan mucho más. Sí, obvio. Pero también en intervenciones como estas, ¿no? De repensar el idioma, de repensar actos, de repensar situaciones de abuso, por ejemplo, que las hablan todo el tiempo muchísimo más, de hablar cuestiones que les pasan, yo no sé si había tanta palabra en esas cosas antes. Sí, y esto, viste, de las red flags, por ejemplo, o banderas rojas, nos ponemos en castellano también, claro, en los vínculos, los primeros vínculos, tu primer novio, o tu primera novia, o la primera persona que te gusta, o tu primera vez, o tu primer garche, lo que sea. Tiene que ver con eso, de tener herramientas para que muchas veces son problemas que arrancan en la adolescencia y se arrastran y se encuentran con 30, 40 años diciendo, la cagada me las mandé más temprano. Está bueno que haya herramientas para eso, ¿no? Por eso te quería también preguntar qué es lo que más te gusta de laburar con adolescentes. Esto, ¿no? Que te traen, te abren todo el tiempo preguntas. Todo el tiempo preguntan y por el sentido de las cosas y el sentido de... ¿Por qué? ¿Por qué? Y cómo lo pensamos y que lo podemos pensar de otra manera. Todo esto del movimiento.
de la transformación, de poder soñar, del futuro. Todo eso trae a un adolescente. Digo, es la etapa más linda, es la etapa más difícil de transitar, sí, por supuesto, porque está todo eso abierto, pensándose. Digo, fíjate qué energía psíquica está jugando ahí, enlazándose en esas cosas, en esos pensamientos. Sí. Pero por otro lado, digo, fíjate todo el futuro que tiene, toda la idea de transformar el mundo, de imaginar un mundo distinto, las fantasías, Que las muchos amigas, terminan los lográndolo. amigos. Digo, hay muchos adolescentes que... bueno, hay muchos youtubers también que tipo, bueno, arrancan su canal de YouTube y, no sé, la pegan y realmente la pegan y generan un cambio. Digo, no es que sueñan y sueñan al pedo. Hay una cuestión ahí de energía. Tal cual, además, los youtubers es como los cantantes en mi época. ¿No? Vos tenías el ídolo como cantante, claro. Repibe cuando arrancan. Son youtubers, Claro. o sea, van cambiando como la figura o la forma de la época, toma otro nombre, otro concepto, pero en realidad tiene que ver con eso. Alguien que te trae a imaginar tal cosa, a pensar tal cosa, a identificarte. Digo, te trae lo que te gusta, lo que no te gusta, digo, todo eso. Sí. ¿No? Y en esa búsqueda constante exploratoria de la adolescencia, de quién sos y demás, qué mejor que agarrarte de las cosas que te van identificando y que te van como haciendo pensar qué es lo mejor que puedes construir, ¿no? Con uno mismo, que toda la vida es así, todo eso, toda la vida uno va como haciendo como la ruptura de lo que se conserva, porque vos sabés que yo soy Juliana y voy a ser desde que me nací hasta que me muera, pero por otro lado digo que puedo todo el tiempo cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de vestir, cambiar, digo, a mí me parece que de adolescentes que se cambian los colores del pelo, que se cambian la ropa, que lo piensen distinto, que no sean homogéneos, me parece sumamente interesante, que busquen cada uno qué le gusta. Sí, y me quedo con una frase que dijiste que es que es la etapa más feliz y la etapa más difícil. Que muchas veces es muy difícil tratar de transmitirle a la otra persona que es una etapa, que realmente es una etapa feliz, porque las preguntas vienen cargadas de angustia, digo, el preguntarse viene cargado de un montón de cuestiones que te entristecen. ¿Cómo le explicás a alguien que es feliz la etapa, pero que es difícil? Es como que es difícil combinar esos dos conceptos. Sí, pero es la apertura, ¿viste? El abrir cosas y el abrir como cuidado también, ¿sí? No es que es el abrir que estás no sostenido. Claro. Digo, me parece que tiene que ver con digamos, el sostén que está siempre acompañando, por eso siempre marco ahí el rol o la función de las personas adultas. Digo que hoy nos convoca, este escenario actual nos convoca a las personas adultas a tener otro rol, otra función, ¿sí? Para acompañar las necesidades o los deseos de las chicas y los chicos actuales, digo, nos ponen otra función. Hay que repensar qué personas adultas tenemos que hacer. Y sobre todo porque nos ponen esta función de poder escuchar eso, claro, para poder acompañar. Porque si yo no escucho, no puedo acompañar. Corta. Es así, tal cual. Sí, sí. Pero por otro lado, digo, bueno, todas las etapas tienen angustia y la angustia es parte del proceso. Es parte de, ¿sí? El conflicto es parte de crecer. Y crecer con otras y otros es como muy rico. Ese es el sentido de la vida, todo el tiempo, ¿no? Esto de el conectado con otra y otro, y a la vez, ¿no? Con todo lo que implica esta combinación de, bueno, todo lo que permanece y lo que cambia. Ese es el sentido que hay que hacer y la construcción que hacemos toda la vida. En la adolescencia se nota muchísimo más, pero justamente es como rico esto, siempre al lado de un otro, de una otra. Eso es la parte más interesante de cualquier etapa, sobre todo de esta. Juli, me encantó charlar con vos. Vale. ¿Hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado? Esto, ¿no? Que yo siempre apunto a las personas adultas a repensar nuestra función de cómo acompañamos y bajando todos los mitos que tenemos frente a las chicas y los chicos, de sentarnos, ¿viste? A donar la falta que tenemos, que a veces no sabemos, pero sí que nos disponemos a acompañar. Y a las chicas y los chicos sabiendo que justamente las personas adultas somos como un faro orientador. ¿Viste cuando alguien aprende a caminar? Que un nenito o una nenita se agarra de la pierna de la mamá y después hace o de la persona adulta que tiene al lado. Y hace unos pasos y cuando se siente inestable o le da angustia o le da miedo vuelve a la pierna. Sí, sí. Bueno, nosotros, digamos, que sepan que siempre somos el faro orientador de esa pierna donde pueden ir y volver todo el tiempo que necesiten y que pueden ir a un montón de cosas y explorar un montón de vivencias y en eso tenemos que acompañar. Y en el caso de que no sea, digamos, mamá, papá, también, qué sé yo, buscar una figura adulta, no sé, mi abuela. Posta, con mi abuela tengo la mejor. Que sea tu abuela, digamos, esa pierna, o tu abuelo, quien sea, porque muchas veces los viejos están en una posición de que, pues sí, está la pierna, pero
es como que no sentís que estás acompañado. Digo, también es un proceso de búsqueda personal, decir a quién vuelvo cuando el mundo se me cae a pedazos. No sé si coincidís en eso, pero Tal es cual. lo que a mí me pasó también. Nosotros no hablamos. Hoy sí vuelvo con mi vieja ahí llorando y diciéndole todo lo que me pasa, pero en su momento era como, capaz que iba a charlar con mi tía. Era una figura adulta, pero era mi tía, era distinto. Viste que en la adolescencia, digamos, el proceso es como separarte de esas personas adultas que te cuidaron. Yo no hablo de mamá y papá, hablo de personas adultas que te cuidaron, que puede ser la abuela, el docente, digo, quien te haya cuidado, pero sobre todo, digamos, en el núcleo más cercano. Pero es como, para poder, digamos, duelar ese sujeto infantil, lo que uno hace es separarse y oponerse. ¿Sí? Eso es como que sería el mecanismo, como, si querés, básico para poder, digamos, construir el proyecto propio. Sí. Entonces, parte de eso tiene que ver con que una de las figuras, digamos, que te cuidan, haces eso, te separás y te opones. Y por eso siempre, digamos, el adolescente interpela todo el tiempo. Claro. Sí, pero bueno, justamente porque necesita separarse. Sí, porque si está medio juntito, estamos complicados. Entonces, sí, el ejercicio hacemos siempre cuando nos encontramos en un espacio con adolescentes es pensar qué persona adulta vos tenés de confianza para, digamos, preguntarle la boludez más grande hasta la cosa más grave que te puede pasar. Siempre piensan en alguien que no son mamá y papá. Mamá y papá. O las personas que le cuidan. Sí, o las que le cuidan. Digo, bueno, será la maestra, será el profe del club, será la vecina que está. A veces es digamos, yo siempre pongo el ejemplo de una chica que había sido abusada y que le contó el colectivero. Y el colectivero hizo la denuncia, digo. No, qué fuerte. Fíjate quién la cuidó ahí sí, y en quién confió. En esa persona que todas las mañanas evidentemente la escuchaba y la miraba. Para que ella pudiera... Digo, estaban las condiciones dadas de escuchabilidad para que ella pudiera contar y que esa persona tomara eso y no solo lo tomara, sino que lo interviniera. Digo, por eso digo, hay que hacer ese ejercicio todo el tiempo de, a ver quién es de verdad quien me está escuchando y quién me va a acompañar. Y todo el tiempo siempre hay alguien. Y siempre no hay una sola persona, hay varias. Y eso es lo que, sí, eso siempre hay que pensar que no hay una sola, sino varias. ¿Sí? No es unívoco eso, no es como... Así que eso es como que siempre hay que tener ese ejercicio que siempre a uno lo acompañan. Y cuando alguien es acompañado, las cosas son más fáciles de enfrentar cuando son difíciles y más copadas de disfrutar y de celebrar cuando son bárbaras. Muchas gracias, Juli. No, gracias a vos.